Adentrémonos en las páginas de una de las narrativas más enigmáticas y controvertidas de la historia militar, el misterioso experimento Filadelfia. Este intrigante episodio, encerrado en las sombras de la Segunda Guerra Mundial, ha alimentado el folclore conspirativo durante décadas, desafiando las fronteras entre la realidad y la ficción. En el epicentro de esta leyenda se encuentra el USS Eldridge, un destructor estadounidense que, según relatos, se sumergió en el velo de la invisibilidad y la teletransportación en un intento de neutralizar las amenazas submarinas en el Atlántico. A medida que desentrañamos los hilos de esta historia, nos encontraremos con testimonios apasionantes, teorías científicas innovadoras y un enigma que se debate entre la maravilla y el escepticismo. Desde las declaraciones de testigos hasta las negaciones oficiales de la Marina estadounidense, el experimento Filadelfia ha perdurado como un fenómeno que despierta la curiosidad y el debate en los anales de la historia militar. Inmersos en los estragos de la Segunda Guerra Mundial, en el verano de 1943, las fuerzas estadounidenses buscaban una ventaja crucial sobre los submarinos nazis que infestaban el Atlántico. En este contexto, se dio inicio a un proyecto vanguardista conocido como Project Rainbow, Proyecto Arcoíris, cuya finalidad era transformar al USS Eldridge en una arma invisiblemente revolucionaria. La mente maestra detrás de esta audaz empresa fue el Dr. Franklin Reno, quien propuso la idea de hacer que los buques de guerra fueran invisibles para los radares enemigos, basándose en la teoría de Albert Einstein sobre la relación entre el electromagnetismo y la gravedad. La base naval de Filadelfia, en la actualidad custodia de naves retiradas, fue el escenario elegido para el proyecto. El plan consistía en envolver el casco del USS Eldridge con un anillo electromagnético, haciendo que la nave se volviera indetectable para los radares enemigos. Técnicos privados fueron contratados para instalar generadores de potencia desconocida, rodear el barco con extensos cables eléctricos y dotar al buque con dispositivos electrónicos de última generación. La fecha fatídica fue el 22 de julio de 1943. Según la leyenda que rodea al experimento Filadelfia, al activar los generadores, el USS Eldridge se envolvió en una enigmática neblina verde y desapareció ante los ojos atónitos de los presentes. Sin embargo, el éxito del experimento fue relativo, ya que dejó secuelas inesperadas. Los marinos involucrados sufrieron alteraciones mentales y desórdenes físicos, marcando el proyecto con un halo de misterio y controversia. Aunque las historias y teorías de conspiración han circulado desde entonces, la veracidad del viaje en el tiempo del USS Eldridge sigue siendo objeto de especulación. El experimento Filadelfia perdura como un enigma fascinante que ha desafiado las barreras entre la ciencia y la ficción, dejando un legado intrigante en los anales de la historia militar. Fue así que la Marina estadounidense, decidida a explorar las verdaderas capacidades de la invisibilidad, programó una segunda prueba para evaluar la sostenibilidad de la invisibilidad durante un periodo más prolongado. El 28 de octubre de 1943 fue la fecha designada para que los expertos ajustaran el equipo y llevaran a cabo una segunda fase del misterioso experimento. Aunque el evento se tintó de éxito en sus primeros momentos, las consecuencias revelaron un panorama aterrador. En los instantes previos a la desaparición, la tragedia se desató en el USS Eldridge. Varios marinos se desmayaron, otros fueron fulminados al instante por fuerzas desconocidas, mientras que algunos experimentaron combustiones espontáneas. Las marcas del barco sobre el agua evidenciaban que, a pesar del supuesto éxito del experimento, el navío no se había movido de su posición. Sin embargo, la narrativa adquiere tintes sobrenaturales cuando se relata que, al desvanecerse las marcas, el barco había desaparecido por completo y reapareció en la base de Norfolk, Virginia, a una impactante distancia de 600 kilómetros. No solo eso, sino que el tiempo también se dio a la extrañeza, ya que se afirmaba que el USS Eldridge viajó 15 minutos atrás en el tiempo. Las secuelas del segundo experimento resultaron aún más desoladoras para la tripulación. La Marina estadounidense, impactada por las consecuencias devastadoras, tomó la decisión de cancelar el proyecto de manera definitiva.
Se rumorea que la mayoría de los marinos involucrados en el experimento desarrollaron esquizofrenia, algunos perdieron completamente la cordura y otros sufrieron heridas graves al materializarse en ubicaciones distintas. Para los menos afortunados, la fusión con el casco del barco se convirtió en un destino macabro. Además, se cuenta que días después del experimento, algunos individuos simplemente se desvanecieron, sumiéndose en el misterio de lo desconocido, y nunca más fueron vistos. El experimento Filadelfia, una odisea que traspasó los límites de la ciencia convencional, dejó cicatrices imborrables en la historia militar y en las mentes de quienes se aventuraron en el abismo de lo invisible y lo inexplicable. La fascinante historia del experimento Filadelfia emergió gracias a un enigmático personaje, Carl Meredith Allen, quien bajo el seudónimo de Carlos Miguel Allende, se autodenominó como un marino testigo a bordo del SS Andrew Furosov. Fue él quien afirmó haber sido espectador de la misteriosa desaparición del USS Eldridge desde la cubierta de su propio barco. Este relato, repleto de asombro y detalles intrigantes, fue compartido a través de una correspondencia con el renombrado ufólogo Morris Jessup. En sus cartas, Allen ofreció datos que respaldaban sus afirmaciones sobre el fenómeno presenciado, atrayendo la atención de Jessup, quien quedó impresionado por la narrativa y decidió incluirla en su obra El caso de los ovnis, The Case for the UFO. El contenido de la correspondencia se convirtió en un elemento clave para tejer la leyenda del experimento Filadelfia. Sin embargo, el destino de Jessup, que terminó en un trágico suicidio 4 años después, contribuyó a dotar de un aura aún más enigmática a esta intrigante historia. Se especula que la presión por replicar el éxito de su obra anterior pudo haber sido un factor determinante en su decisión. Si bien la narrativa de Allen agregó un manto de misterio al experimento Filadelfia, es innegable que, durante la década de 1940, la Marina estadounidense se aventuró en experimentos relacionados con la invisibilidad. Sin embargo, la invisibilidad en este contexto no se refería a la capacidad de desaparecer a simple vista, como sugiere la leyenda, sino más bien a la aplicación de una técnica conocida como Dega USS ING en el USS Eldridge. Esta técnica buscaba reducir el campo magnético del buque para evitar convertirse en un blanco fácil para las minas y los torpedos magnéticos empleados por los submarinos alemanes. En el trasfondo de esta intriga, la realidad y la mitología se entrelazan, creando un tapiz complejo que sigue intrigando a investigadores y entusiastas del misterio, tejiendo un relato que desafía los límites de la ciencia convencional y se mantiene como un enigma sin resolver en la historia militar. En el enigma que rodea la misteriosa desaparición del USS Eldridge, Edward Dudgeon, un valiente marino testigo de los eventos, ha arrojado luz sobre la intriga que ha perdurado en la historia militar. Según su testimonio, la historia que ha circulado sobre la desaparición del barco tiene su origen en un incidente ocurrido en la base de Norfolk. En un intento por aprovisionarse, el USS Eldridge recaló en el puerto, pero de manera sorprendente, soltó amarras y regresó a Filadelfia en menos de 6 horas. Este hecho resulta aún más asombroso si consideramos la presencia amenazante de submarinos alemanes en la zona en ese momento. Dudgeon plantea una explicación más plausible para los eventos extraordinarios que se han atribuido al experimento Filadelfia. Sugiere que el barco podría haber optado por navegar a través del canal Chesapeake y Delaware, permitiendo un recorrido más largo y evitando los peligros de la infestación submarina. La referencia al relámpago mencionado en la leyenda podría, según Dudgeon, reducirse a algo tan mundano como una descarga de plasma ionizado, fenómeno conocido desde hace siglos por los marinos como el fuego de San Telmo. Contrario a las especulaciones y mitos que rodean al experimento Filadelfia, la Marina estadounidense ha mantenido una posición firme en la negación de su existencia. En un comunicado público emitido en noviembre del año 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina, ONR, desacreditó completamente la idea de cualquier programa relacionado con la invisibilidad o teletransportación, así como la implicación de Albert Einstein en tales asuntos. La ONR
a través de la Naval History y Heritage, sostiene que el uso de campos de fuerza para hacer que un barco sea invisible no concuerda con las leyes conocidas de la física. Además, desmiente la participación de Einstein en experimentos de invisibilidad o teletransportación, señalando que el eminente científico trabajó en proyectos de investigación teórica de explosivos y explosiones entre 1943 y 1944, sin evidencia alguna de su involucramiento en los eventos relacionados con el USS Eldridge. El fenómeno del experimento Filadelfia se erige como un intrigante episodio dentro del vasto ámbito de las desapariciones misteriosas. A medida que exploramos esta narrativa, es inevitable compararla con otros eventos enigmáticos que han dejado su impronta en la historia. Desapariciones como la del vuelo MH370 de Malaysia Airlines o el Triángulo de las Bermudas han capturado la imaginación pública, pero el experimento Filadelfia destaca por su conexión con la ciencia ficción y la exploración de límites más allá de la comprensión convencional. A diferencia de otras desapariciones que pueden encontrar explicaciones más plausibles, como accidentes aéreos o condiciones atmosféricas inusuales, el experimento Filadelfia se encuentra en un terreno ambiguo, donde las líneas entre la realidad y la leyenda se desdibujan. Su vinculación con la Segunda Guerra Mundial y los experimentos militares, junto con las teorías científicas de la época, le otorgan un matiz único en el reino de los misterios no resueltos. En el contexto más amplio de las desapariciones, el experimento Filadelfia destaca como un caso que desafía las leyes conocidas de la física y la lógica, convirtiéndose en un punto de referencia para los aficionados a lo paranormal y los entusiastas de la conspiración. Aunque la explicación más probable apunta a maniobras navales y fenómenos atmosféricos, el relato ha perdurado como un mito que trasciende el tiempo. Es así que dentro de la historia militar, el experimento Filadelfia permanece como un capítulo singular, donde la realidad y la especulación convergen en un ballet intrigante. A pesar de las leyendas y los mitos que han envuelto al experimento Filadelfia, la evidencia tangible y las explicaciones más plausibles sugieren que muchos de los eventos extraordinarios pueden tener raíces más terrenales. Desde los testimonios de marinos hasta las revelaciones de expertos, la historia del USS Eldridge parece encontrar explicaciones más factibles, desde maniobras navales hasta fenómenos atmosféricos conocidos. La negación categórica por parte de la Marina estadounidense y la Oficina de Investigación Naval, ONR, respecto a la existencia de programas de invisibilidad o teletransportación, así como la implicación de Albert Einstein en tales proyectos, cierra un capítulo en este misterio. Sin embargo, el experimento Filadelfia perdura como un fenómeno que desafía las barreras entre la realidad y la imaginación, recordándonos que en la historia, a veces, la línea entre lo verdadero y lo legendario se desvanece en las brumas del tiempo. El experimento Filadelfia se erige como un recordatorio de la capacidad humana para crear historias fascinantes en torno a eventos misteriosos, dejando a la posteridad un enigma que sigue generando debate y especulación. En un panorama donde las desapariciones siguen capturando nuestra atención colectiva, este capítulo específico se destaca por su singularidad y su capacidad para desafiar las nociones convencionales de lo posible.